Y ayer Cuca Gamarra reaccionaba desde el Congreso pidiendo al Gobierno políticas económicas mucho más realistas. Lo que hoy las propias cifras del propio Gobierno demuestran es que hay un estancamiento y que las políticas económicas no están funcionando. Por lo tanto, menos llamar a un optimismo y más trabajar desde el realismo, más pensar en la economía real de los españoles. Lo que refleja ese INE, sin duda alguna, es que la realidad está muy lejos de las expectativas que el Gobierno de España está trasladando. Y saludamos ya en esta mesa a Fernando Santiago. Muy buenos días. días. Lo que acaba de decir tiene toda la razón del mundo. Es que es verdad, es que la realidad está por un lado y el Gobierno va por otro, y que al menos, por lo menos el INE ha puesto las cosas en su sitio, o empieza a poner las cosas en su sitio, y es que las cosas no son tan bonitas como las pintan. ¿Y cómo acaba eso? Cuando el Gobierno va por un lado y la realidad por otro, ¿cómo acaba? Pues supongo que mal, siempre acaba mal. Siempre que los gobiernos van por un lado y la realidad va por el otro, acaba mal para el Gobierno. Y para los ciudadanos. Y para los ciudadanos. Pero es que para eso nos va mal desde hace ya algún tiempo. Pues peor para los ciudadanos. Yo la verdad es que lo que le pasa al Gobierno me trae muy al pairo, pero lo que nos pasa es que nosotros ya estamos en la vorágine de lo malo. No, pero a lo mejor si al Gobierno no le fuera bien, nos iría mejor a los ciudadanos. Yo a mí sí me preocupa lo que le pasa al Gobierno. Sí. A ver, porque si le pasa algo muy gordo, cambia. Bueno, ya. Y si cambia, seguro que nos va a ir mejor a los ciudadanos. Un Gobierno que es capaz de secuestrarnos y encerrarnos en casa es capaz de cualquier cosa. Perdona, pero ya que llega Fernando ahora, yo quiero haceros una pregunta en la intimidad. ¿Qué rayos está fabricando Gillette si todos llevamos barba? Amigo. No es que verdad. ¿Qué hace pues Gillette mira que ahora? no va mal, ¿eh? Pero porque tú estás viendo del cuello para arriba. Pero, que la gente se depila con una Gillette. No lo sé. Que no era con cera ardiente. Coño, como los hombres, coño. Has dicho dos cosas que no se puede decir desde televisión. La segunda la ha dicho bajita, pero a ver si resulta que la tenemos prohibida a los demás y él no, ¿eh? ¿Tú la has oído, Josep? Sí, yo sí, la he oído. porque yo esta semana dije alguna también y... Sí. Y luego nos echaba la boca. Però ja aquí ho diguem en català. Això és una altra cosa. Y pronto en Bable. Si viene mucho Ignacio, nos va a ir enseñando. Mira, señora Ariza, que yo estoy empezando a dar clases de catalán porque yo quiero ir a que me lleve a su televisión. Molt bé, sí señor, sí señor. Una pregunta, por cierto, ¿qué le parece a usted que estando así las cosas se gasten 1 millón de euros, unos tipejos, en el Senado para que se pongan auriculares y los catalanes puedan entender a los vascos porque haya un traductor de catalán a vasco? Luego habrá un traductor simultáneo de vasco a gallego, un traductor simultáneo de gallego a valenciano, luego otro traductor simultáneo de valenciano a catalán porque no es exactamente un una palabra para decir a esa segunda. 1 millón de euros y la gente muriéndose de hambre. ¿Se acuerdan cuando decían hace un par de años que salieron en agosto a decir que había 4 millones de niños pasando hambre en España? Y pusieron en marcha un plan. ¿Dónde están los 4 millones de niños desde que gobernáis vosotros? ¿Desaparecieron los 4 millones de niños o que se han engordado? Habrán engordado. Y ahora tenemos 1 millón de euros del bolsillo de la gente más necesitada para dárselo a unos tíos para que traduzcan del vascuence al gallego en el Senado de Madrid. Pues sinceramente es para meter en la cárcel al que lo propone y al que lo aprueba. Hombre, si no, por favor, si no quieren... es que la gente ya, hombre, ya vale. Pero si no quieren... no tenemos una capacidad para defendernos de eso. De nada. No, pero es lo más importante, el dinero de la gente que no tiene que comer, que no pueden pagar ya la factura de la luz. A mí me parece que haya muy bien traductores y que haya de todo, pero vamos a ver, si son idiomas cooficiales, ¿vale? Significa que hay un idioma cooficial común, que es el castellano o el español, dígalo usted como quiera, porque para que no se ofenda. Luego, hablando todos en el común, deberíamos entender. Es decir, el idioma cooficial en Cataluña es el castellano y el catalán. En Valencia, el valencià y el galetà. En mallorquí, el mallorquí, el no sé qué. El andaluz, el andalusí y el... Creo que no, pero bueno. Pero ¿sabes qué? Pero en todos, vaya al que vaya, hay español. Pero lo simplificarían mucho si en vez de tener que traducir del vasco al gallego, del gallego al no sé qué tal, que todos lo tradujeran a castellano, que lo entienden todos. Ya. ¿Y el calé cuándo lo van a hacer, el traducción? Pero claro, eso no les compensa, no les gustaría, supongo. Y el panocho en Murcia también. A mí, yo no tengo ganas de... Uy, el esturriao, qué bonito queda. Está todo esturriado. Este es tuyo, no, este está recogido. No, hombre, y tenemos a los palmeros durmiendo en camastros en Yo ya dije ayer... Y hablando de La Palma, nos vamos a ir en directo porque está compareciendo Pedro Sánchez hablando de esas medidas para la reconstrucción. Lo escuchamos. ¿Qué moto venderá? Infraestructuras agrarias que recupere la red de riego en las explotaciones agrarias. Y en quinto lugar,
un plan energético que prevea líneas de transporte y distribución de energía eléctrica para las zonas más protegidas de la isla y que favorezcan, en consecuencia, la instalación de energías renovables. Y, por último, en sexto lugar, un plan de relanzamiento de un sector muy importante para las Islas Canarias, también para la isla de La Palma, que es un plan de relanzamiento del turismo. Porque, como he dicho antes, esta es una isla que merecía antes la pena visitar y, sin duda alguna, merecerá aún más la pena visitar después de este lamentable acontecimiento. Por lo tanto, unidad de acción de todas las administraciones. En esto estamos todos a una. Los ciudadanos, los palmeros y palmeras tienen que saber que las instituciones estamos aquí para resolver todos sus problemas. En segundo lugar, la puesta en marcha de un plan especial para La Palma, para su reconstrucción, para dar futuro y también certidumbre sobre ese futuro a los palmeros y palmeras. En tercer lugar, una declaración excepcional de zona afectada, que vamos a aprobar en el Consejo de Ministros del próximo martes. En cuarto lugar, medidas urgentes, sin esperar a que acabe la erupción. Y, por último, medidas estructurales para la reconstrucción cuando acabe la erupción. Sí quisiera también anunciarles lo siguiente. Saben ustedes que en la última conferencia de presidentes autonómicos celebrada en la ciudad de Salamanca el pasado mes de julio, el presidente del Gobierno de Canarias solicitó al Gobierno de España el que pudiera celebrarse la conferencia de presidentes que teníamos prevista para el mes de diciembre. Declaraciones de Pedro Sánchez donde confirma que se va a declarar La Palma como zona catastrófica a ese área afectada. Y saludamos ya a María Corina Machado, que es la coordinadora nacional de Vente Venezuela. Muy buenos días. Hola, buenos días desde Caracas y bueno, mi cariño y solidaridad a todos los españoles con este momento tan difícil que estamos viviendo en La Palma. Fuerte abrazo. Han solicitado que se publique ese informe de la misión exploratoria de la UE que visitó hace apenas unos meses Venezuela. Han pasado ya 2 meses y de momento no se ha publicado nada. Esto es bastante preocupante. Absolutamente. Y la verdad es que nos preocupa porque hemos visto algunas declaraciones del Alto Comisionado para Relaciones Exteriores de la Unión Europea, el señor Josep Borrell, donde adelantaría que se enviaría una misión de observación electoral para una gran farsa, una gran trampa que el régimen de Maduro pretende imponer el próximo 21 de noviembre. Esta misión de exploración vino a Venezuela hace 2 meses, como usted dice, y tuvimos la oportunidad, en mi caso y miembros de Vente Venezuela, de conversar con los enviados y los expertos en temas técnicos electorales. Es evidente que en Venezuela no hay condiciones para hacer esta misión de observación electoral con los criterios y las exigencias que la Unión Europea explícitamente tiene y que ha puesto como condición en muchas ocasiones previas. Obviamente el régimen de Maduro necesita que la Unión Europea le lave la cara y de alguna manera legitime un proceso que es todo menos una elección. Y nos preocupa mucho que este informe no se conozca. En Venezuela, donde hay censura, donde hay terror, donde hay opacidad total por parte de la tiranía, requerimos los venezolanos conocer qué es lo que dijeron, qué es lo que piensan, sobre todo los técnicos que fueron enviados por la Unión Europea a explorar la situación de mi país. Julio. María Corina, resulta sorprendente que no haya habido una exigencia para hacer público ese informe de los diputados o eurodiputados, ¿no? Bueno, los que vinieron, además, como bien usted sabe, ahí son personal de carrera de las Naciones Unidas, gente que sabe de condiciones electorales, de condiciones jurídicas y legales, para que un proceso se pueda considerar una elección y realmente un proceso en el cual el voto elija y no sea absolutamente manipulado por parte de la justicia en el país y finalmente si es recomendable desde el punto de vista también operativo. Son personas que yo estoy segura conocen cuando en un país hay o no hay la posibilidad de que una MOE sea útil y no sea manipulada. Entonces yo creo que por el propio bien de la Unión Europea esta información tiene que conocerse. Nosotros enviamos una comunicación efectivamente el día de ayer a todos los grupos parlamentarios del Parlamento Europeo y ya han habido reacciones por parte de europarlamentarios que efectivamente van a exigir que esa información se dé a conocer. Lo que no podemos permitir es que
el régimen de Maduro, un sistema criminal que, por cierto, hoy se está discutiendo y evaluando la actualización del informe de la misión de determinación de hechos en el seno del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, y debo decir que tendré una participación dentro de unos minutos, en poco tiempo, yo tendré una participación allí. Y allí ese informe demuestra que en Venezuela simplemente no hay justicia, al contrario, el sistema de justicia es un arma de represión, es un arma para crear terror a todo aquel que ose levantar su voz o hacer alguna denuncia frente a la tiranía. Josep María. Sí, María, soy Josep María Francas. ¿Qué tal? Una pregunta. El 21 de noviembre, en teoría, hay unas elecciones y la información que llega a España es que la oposición ha negociado con el gobierno de Maduro estas elecciones. ¿Qué oposición ha negociado esas elecciones? Mire, insisto, en Venezuela el sistema, digamos, técnico electoral está total y absolutamente penetrado y fraudulento. Del registro electoral solamente consideramos que es confiable alrededor de un 25% de los electores que allí aparecen. Pero adicionalmente hay un sistema de justicia que está por encima y que decide, y en el pasado ha digamos, eliminado de un plumazo decisiones o circunstancias que son adversas a la tiranía. Entonces, evidentemente, un Maduro que ha sido desconocido por la comunidad internacional, una asamblea una asamblea nacional ilegítima, cuyo resultado no reconoció el mundo democrático occidental el pasado 6 de diciembre, nombra inconstitucionalmente un Consejo Nacional Electoral donde hay total discreción y mayoría para imponer una posición, la tiranía. Usted me dirá si eso es o no una maniobra para que Maduro se legitime y frente a la comunidad internacional diga, no, si aquí está todo bien, si aquí hay un proceso electoral en el que participaron la oposición. Esos sectores que se llaman opositores que están convalidando esa ilegítima convocatoria, en mi criterio no son oposición, son rehenes, son personas a las cuales el régimen les ha obligado a participar en este proceso porque también tienen mecanismos para continuar reprimiendo a quienes no lo hagan. Entonces, esto es una situación grotesca en la cual, insisto, sería muy lamentable que la Unión Europea se prestara para lavarle la cara y para legitimar a la tiranía. Y como yo lo he dicho y se lo dije a la misión y a los miembros de la misión con quienes nos reunimos, si así lo hiciese, no estaría la Unión Europea legitimando a Maduro, sino Maduro estaría deslegitimando a la Unión Europea. Y creo que sería un tremendo y lamentable precedente para una instancia que desde el punto de vista técnico goza de credibilidad, no solo en otros países, pero dentro de la propia Unión Europea, que me refiero a sus misiones de observación electoral. O sea, 20 Venezuela no participan en esas elecciones. Por supuesto que no. No, por supuesto que pero no. dígalo porque aquí no parece son, que sí. No son elecciones. Vale. María Corina, si me permite, vamos a ver. Hemos conocido la detención del general Carvajal, llamado El Pollo, con perdón, y hemos conocido también la extradición de Alex Saab, el testaferro de Maduro, a los Estados Unidos. ¿Qué saben ustedes, qué les llega a ustedes de las consecuencias que pueden tener la detención de estos dos personajes? Serían enormes. Yo aquí quiero ser bien clara, y esto lo hemos hablado otras veces. En Venezuela no hay una dictadura. Esto no es una dictadura convencional, señores. Esto es un Estado criminal, complejo, muy complejo, donde mi país ni nuestro territorio se le ha entregado a grupos del narcotráfico, del terrorismo, del contrabando de minerales, de combustible y hasta de seres humanos. Prostitución infantil, tráfico de niños, en escalas monstruosas. Venezuela se ha convertido en el hub del crimen mundial y aquí está operando Rusia, China, Irán, Turquía y Cuba. Esto hay que entender. Tanto Alex Saab, para todo lo que son las operaciones financieras, como, y de otra naturaleza, porque Alex Saab, hay que decirlo, es un criminal que se dedicaba a la importación en teoría de comida para la repartición pública e importaba comida podrida, comida vencida desde México. Y con eso hizo fortunas gigantescas.
Entonces, es uno de los operadores fundamentales del régimen que conoce cuáles han sido los mecanismos a través de los cuales ha bypaseado las sanciones, cómo el oro de sangre llegaba a Asia y distintos países de Asia. El Pollo Carvajal, nada más y nada menos, el general Carvajal, jefe del sistema de una de las agencias de inteligencia, conoce el régimen desde adentro y también conoce los vínculos del régimen con muchos actores internacionales. De modo yo creo que hay mucho miedo con que estos dos individuos puedan declarar a la justicia y sobre todo a la justicia norteamericana. Y creo que no solamente hay terror dentro de miembros del régimen de Maduro, sino también de muchos actores, no solo venezolanos, sino también internacionales. Actores que se llaman democráticos y que dicen estar del lado de Venezuela y de la lucha por nuestra democracia y por la justicia de nuestro país. ¿Está usted hablando de Rodríguez Zapatero, María Corina? No la escuché, disculpe. ¿Está usted hablando de José Luis Rodríguez Zapatero? No, escuché que se refiere, don Luis, al expresidente Zapatero, pero no entendí con precisión su pregunta. No. Disculpe, hay un problema en la comunicación. Si usted implícitamente está pensando en Rodríguez Zapatero, en uno de esos personajes internacionales. Desde luego, desde luego. Pero no solamente al expresidente Zapatero, que públicamente ha demostrado sus vínculos con el régimen, que está activamente operando hoy a favor de Maduro y a favor, debo decirlo, de una operación de pseudo-normalización. Es decir, hacerle creer al mundo que en Venezuela todo está bien, que los venezolanos estamos resignados, que con que lancen unas cuotas vacías de alcaldías y gobernaciones que, debo insistir, no tienen poder alguno, se les ha quitado todo el poder y el régimen lo concentra en sus estructuras militares y criminales, que el país está en calma y que esto puede postergarse. Eso es mentira. Venezuela es un país donde la gente se nos está muriendo de hambre. Usted me dirá si con un sueldo promedio de $3 al mes puede vivir una familia. Se necesitan 137 salarios mínimos para que una familia pueda tener la canasta alimentaria en Venezuela hoy. Lo que vamos a ver, si esto continúa así, es otra ola migratoria que está ya llegando a más de 6 millones de venezolanos, lo que hace que no solamente sea el éxodo más grande en la historia de Occidente, sino que estamos hoy prácticamente superando o cercanos a superar a Siria. Entonces, y esto está pasando aquí, en territorio venezolano, y hay muchos países que nos están dando la espalda. Y este planteamiento de una negociación en México, debo insistir, es el diálogo número 14. Y están acudiendo allí el régimen no con la intención de entregar nada real que pueda avanzar hacia una transición, sino que el régimen lo único que espera es que le quiten las sanciones que le impusieron por el saqueo, por la violación de derechos humanos y los crímenes de lesa humanidad que hoy se están avanzando en un proceso en la Corte Penal Internacional. Pero todo se va a saber. Y se va a saber el rol que ha tenido el señor Zapatero y lamentablemente debo decir, que me duele mucho plantearlo, pero también el rol que hoy desempeña tanto el gobierno de España como el señor Borrell, que no se han puesto del lado de la sociedad venezolana, sino del lado de la tiranía. No así el pueblo español, eso lo tengo muy claro, y por supuesto el Parlamento Europeo, que ha sido la voz principal en Europa para defender nuestra causa. María Corina, ¿en qué medida la administración Biden ha evolucionado, ha cambiado la posición de los Estados Unidos respecto a la dictadura del señor Maduro? No, hasta ahora no ha habido cambio en cuanto a la presión que va rodeando al sistema criminal. Yo quiero aquí ser muy claro. Venezuela está secuestrada y como todo caso de secuestro prolongado con rehenes, la forma de resolver el conflicto es aislar al secuestrador, cortarle los vínculos, insumos estratégicos que recibe. Se le corta el agua, la luz, la comida, el suministro de armas, etc. Eso es lo que necesitamos, que la comunidad internacional democrática corte los vínculos y los insumos que le llegan de armas de Rusia a través de un embargo, de dinero ilegal a través de Turquía y de otros países, la inteligencia que viene por instrumentación y equipos de China, digamos, de espionaje y de seguimiento. Este es el tipo de actividad
y de insumos que los países de Occidente deben bloquear. Eso se hace a través de la justicia, la aplicación de la justicia, porque no estamos lidiando con políticos malos, estamos lidiando con criminales, criminales que de manera intencional están destruyendo un país y para poder detener el sufrimiento de la gente. Entonces, la política de los Estados Unidos y de Occidente debe ser mantener esta presión, mantener estas sanciones que son contra el régimen y no contra los ciudadanos, eso hay que decirlo. Ahora bien, es preocupante, y lo debo decir, que el caso de Venezuela no sea hoy, en nuestro criterio, la prioridad que amerita. Cuando usted tiene una declaración como la que dio ayer el jefe del Comando Sur, Craig Fowler, desde Brasil, donde dice Venezuela es una amenaza a la seguridad hemisférica. Y lo es porque se está utilizando nuestro territorio como una base de operaciones, incluso militares, de agentes rusos, chinos, iraníes y de grupos irregulares como Hezbollah, Hamas, hasta todos los carteles de la droga del hemisferio. ¿Nos permite dos últimas preguntas, María Corina? Claro. La primera, ¿qué causas, qué motivación pueden tener Capriles o Leopoldo López para estar en esa otra pseudo-oposición? Bueno, para mí es incomprensible. La verdad es que no puedo contestar ese planteamiento suyo. Aquellos que están llamando a participar en esa farsa e implícitamente reconociendo a Maduro, están llamando a la entrega, están llamando a claudicar, están llamando al pueblo de Venezuela a decir esto es lo que hay. Y como algunos incluso han utilizado una frase para mí obscena e insólita, es aceptar que estamos en una jaula y por lo tanto hacer la jaula más grande. Esto es lo que hay, dicen, aceptar esas migajas. Esto es inadmisible en mi criterio. No puedo entender cómo alguna persona que conoce lo que es la fuerza, la dignidad, el coraje y la entrega que ha habido en estos 23 años de lucha contra el chavismo-madurismo, le diga a los venezolanos que acepten bajar la cabeza y claudicar y conformarse con unas migajas de la nada. En todo caso, yo quiero decirles que yo sí conozco lo que está pasando en mi país. En las últimas 8 semanas he estado en 18 de los 24 estados de Venezuela y lo recorro con vehículo, por carretera, porque a mí no me permiten ni siquiera comprar un ticket de un vuelo doméstico. Le han dicho a las aerolíneas que aquella que me monte en un avión le quitan la licencia. Entonces yo conozco mi país y yo le digo a la sociedad venezolana, no se va a rendir. Y más bien el 21 de noviembre es una oportunidad en la cual se han caído las caretas, porque indiscutiblemente el régimen nos ha tenido muy infiltrados. Y yo le hago una pregunta, ¿qué cree usted que va a ocurrir si usted está en un conflicto, en una guerra como la que nos ha declarado el régimen a los venezolanos? Y en su Estado Mayor usted tiene infiltrados de su enemigo, de quien le ha declarado a usted la guerra. Evidentemente el resultado no va a ser la victoria y eso es lo que nos ha ocurrido hasta ahora. El régimen, por diversos mecanismos muy crueles, chantaje, extorsión, amenaza a la familia, obviamente mucho dinero, ha ido cooptando actores claves, no solo de la oposición, también del sector privado, de los medios de comunicación, de la academia, incluso en las iglesias. Y así funcionan los sistemas mafiosos. Pero esta oportunidad del 21 de noviembre yo creo que es un hito, un parteaguas para que la sociedad venezolana y la comunidad internacional tengan muy claro quién es quién. Quién está del lado de la tiranía y claudicó y quién está del lado de la ciudadanía, de la gente. Y vamos a enfrentar con toda la fuerza y continuar luchando hasta desmontar este sistema criminal, no solo por el bien de Venezuela, también por la estabilidad de las democracias occidentales que hoy están bajo amenaza y bajo asedio por este sistema criminal. José Ramón. Sí, dos preguntas muy rápidas, María Corina. Mi nombre es José Ramón Riera, estoy casado con una venezolana y conozco un poco Venezuela. La primera, ¿quién para ti es el actual líder de la oposición venezolana? ¿Quién es de verdad, en tu opinión? Y dos, ¿es correcto que el próximo día 1 de octubre desaparecen 6 ceros más del Bolívar y nace el Bolívar digital y solamente en el periodo de Chávez se han quitado ya 14 ceros al Bolívar?
no entendí muy bien. Creo que usted se refiere a la decisión sobre lo que llaman la reconversión monetaria, ¿correcto? Sí, correcto. Bueno, yo quiero que entendamos el grado de cinismo y crueldad de estas tiranías. La hiperinflación es un mecanismo de control social. Claro. Es un robo, es un saqueo. Imagínese lo que significa el trabajador que de la noche a la mañana ve cómo se hace saliagua su ingreso. Es un robo, es meterle la mano en el bolsillo al trabajador, al empleado, para que el régimen siga ejerciendo ese control y tener a la sociedad como mendigos. Entonces, esto es toda una operación ficticia. Le han quitado, como usted dice, ya nadie sabe, 9, 12 ceros. Es decir, eso en la práctica, por supuesto que no tiene ningún impacto en términos del ingreso real, sino por el contrario, va creando una situación de mayor dependencia y fragilidad. El Bolívar no existe, es una ficción, como no existe la justicia, como no existe la soberanía nacional. Hoy en Venezuela, quien no tiene dólares, no come, no come. Entonces, es una situación que está diseñada, y yo quiero insistir en esto, para haber destruido el sector privado. Esta gente ha tomado control de más de 5,5 millones de hectáreas productivas que hoy son desiertos. Han acabado con miles y miles de empresas que han expropiado, que han confiscado, que han destruido para tener a la sociedad dependiente, mendigando. Un país que huye, ya tenemos más del 20% de nuestra población regada por el mundo y los que se quedan como mendigos, con la cabeza abajo, pasando hambre en la supervivencia. Esa es la política del régimen y frente a esto hay que reaccionar. Insisto, hoy se está discutiendo, en pocos minutos estaré yo allí en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, la violación masiva, los crímenes de lesa humanidad que ha cometido y sigue cometiendo la tiranía de Maduro. Y debo alertar, en esas negociaciones de México se pretende hacerle creer al mundo que ahí hay dos partes que van a buscar una reinstitucionalización de la justicia. Todo este discurso lo que busca es obstaculizar el proceso que se lleva adelante en la Corte Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad. Y esto es una alerta que tenemos que hacer al mundo, y este informe de hace días de la misión independiente de las Naciones Unidas de determinación de los hechos demuestra que en Venezuela no hay justicia ni habrá justicia mientras el régimen esté en el poder. Los jueces, los fiscales, los funcionarios son aterrorizados y se convierten en instrumento para destruir, para perseguir, para crear el terror en el país. El mundo tiene que saber esto y tenemos que avanzar en ese proceso de la Corte Penal Internacional para que Maduro y su régimen entienda que no tienen otra opción sino aceptar los términos de una transición, de una negociación para la liberación del país. En esa negociación sí estaré dispuesta a participar yo, y yo sé que los venezolanos en esos términos sí estaremos confiados y decididos a avanzar. No una negociación para repartir migajas a una pseudo oposición y lavarle la cara y tiempo y oxígeno a la tiranía. María Corina, le agradecemos muchísimo estos minutos con nosotros, que nuestros espectadores entiendan lo difícil que es que haya una mujer como usted que hable en libertad, estando allí, sobre el terreno, siendo prácticamente anulada en toda su actividad o intentando anular toda su actividad, pero dando la cara y explicando las cosas con esta libertad y de esta manera, con esa gallardía. Tiene usted nuestra admiración, nuestro respeto, nuestro afecto y, por supuesto, esta ventana a España, a Europa, a través de esta televisión, para que siga explicándonos lo que de verdad pasa en Venezuela. Aquí estamos empeñados en que Sánchez se ocupe de otros problemas, porque no les interesa que podamos hablar de estas cosas que afectan a millones de personas de esta manera tan trágica y tan cruel. Muchas gracias. Muchísimas gracias, don Julio. Cuídense mucho. Dios nos bendiga. Muchas gracias, igualmente. Y nos tenemos que ir corriendo a publicidad, pero apenas unos minutos y seguimos comentando la actualidad.
Ya estamos de vuelta aquí en Dando Caña y nos vamos con otro asunto. ¿Recordarán ustedes esa frase de que con Almeida Madrid Central se acaba? Pues bien, el tiempo finalmente ha contradicho esa afirmación de Martínez Almeida, que ha rescatado a Manuela Carmena con un plan que ya está en marcha en Agulló y que además es idéntico al que tumbaron los tribunales. Buenos días. En efecto, Alba, el alcalde de Madrid ha aprobado una nueva ordenanza para regular la circulación en Madrid Centro. Por lo tanto, Madrid Central pasará a denominarse Zona de Bajas Emisiones de Especial Protección del Distrito Centro. Esta nueva ordenanza entrará en vigor dentro de los próximos días, una vez sea publicada en el Boletín Oficial del Ayuntamiento de Madrid. A continuación, les vamos a detallar en detalle cada una de las nuevas restricciones que se deberán aplicar aquí en la zona centro. El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, ha aprobado una ordenanza por la que el Madrid Central de la exalcaldesa Manuela Carmena pasará a ser sustituido por la Zona de Bajas Emisiones de Especial Protección del Distrito Centro. Esta normativa entrará en vigor una vez se publique en el Boletín Oficial del Ayuntamiento de Madrid. Una vez esté publicado, irá entrando en vigor por partes. En primer lugar, indicar que la restricción al tráfico en el centro seguirá exactamente igual que como la estableció Manuela Carmena durante su gobierno. Pero antes de continuar, recordemos entonces las palabras del alcalde sobre Madrid Central cuando se presentó en las elecciones del año 2018, por las que ganó su alcaldía. Hemos dejado claro, Madrid Central es un experimento fracasado y por tanto no puede seguir condicionando la vida de esta ciudad. Pero entonces, ¿qué nuevas restricciones implica la nueva zona? Principalmente equiparará a los 15.000 comerciantes de la zona con los residentes que hasta ahora no podían circular porque no tenían etiqueta medioambiental. Los comerciantes con vehículo A, es decir, sin distintivo ambiental, podrán acceder a la zona de Distrito Centro con hasta 3 vehículos por local. Además, se abrirá el acceso al Distrito Centro a los vehículos C de alta ocupación con 2 ocupantes o más y, por otro lado, aquellos sin distintivo ambiental tendrán la entrada prohibida y tanto los vehículos con distintivo ambiental B y C solo podrán estacionar en aparcamientos. Se retrasa hasta el 1 de enero de 2023 la limitación para los vehículos de mercancías con distintivo ambiental B y de hasta 3,5 toneladas, dándoles un año más para su transición a vehículos no contaminantes. Asimismo, les amplían el tiempo de carga y descarga de 30 a 45 minutos. En cuanto a las motos, deberán aparcar en el espacio reservado para motos y, en su defecto, en el espacio reservado para los coches, dejando la moto en diagonal a la línea de la acera y ocupando un máximo de 2 metros. De esta manera, queda prohibido aparcar las motos en las aceras, pudiendo ser multadas con hasta 200 euros. Posteriormente, a partir del mes de diciembre, en la zona de la Plaza Elíptica, se limitará el acceso a los vehículos sin distintivo ambiental de no residentes. En cuanto a la limitación de velocidad, la nueva normativa ha establecido un límite de 20 km por hora desde las 7 de la mañana hasta las 9 y desde las 3 de la tarde hasta las 5. Sin embargo, este límite se rebaja a 15 km cuando no haya volardos. Las multas no han variado. Quienes incumplan la nueva ordenanza serán sancionados con una infracción leve de 90 euros, con posibilidad de reducirlo a la mitad si se paga antes de 20 días. Como verán, circular por Madrid se convertirá en toda una auténtica hazaña. Pues desde luego que sí. Un máster que decía Josep María Francás en el Club de Amigos para que ustedes aprendan. Son 2 semanas, 6 horas diarias, para saber qué rayos puedes hacer con tu coche, con tu moto, con tu patinete, con tu bicicleta, por dónde puedes entrar, por dónde no puedes pasar. Sí, sabiendo que va cambiando además, Pero sobre todo, tened en cuenta una cosa, os van a multar seguro. Sí. Y va cambiando y esto. Os van a multar con el 10% del salario mínimo interprofesional. Animales. Es decir, que cada multa se os va a caer el pelo. Por cierto, si eres rico y tienes un coche eléctrico o híbrido, que vale una pasta, tranquilo, puedes entrar, ningún problema. Y aparcar gratis. Y aparcar gratis y el tiempo que quieras. No tienes por qué moverlo cada hora. No. Ahora, como seas pobre, macho, vas bien arreglado, sí. Como tengas una furgoneta de reparto que no cumple esas características, date por... No, pero, señora eso, hay que ser rico, hay que ser rico y seguir Almeida, siéndolo. Escucha, no, vamos a ver, ahora salen y dicen, no, es que es Europa. Y cuando decías que no a Madrid Central, ¿no sabías que era Europa? Porque si no lo sabías, macho, eso de abogado del Estado, en fin, que hay que mirar un poquito al... No hagas promesas que no vas a poder cumplir, no sabemos lo que nos dirá Europa, pero no mientas, no hagas un Sánchez. No digas, Madrid Central, no. Y ahora pones Madrid Central y más. ¿Y todos los que te han votado, qué hacemos? ¿Qué hacemos?
Daros cuenta del error. Claro, por favor, ya es tarde, porque además ahora cuentas con los de Carmena para llevar adelante tus propuestas. Antes eran los de Vox que te hicieron alcalde, sin ellos no lo hubieras sido. Pero ahora cuando necesitas hacer lo contrario de lo que prometiste a tus votantes, ahora con los de Carmena. O sea, en síntesis... Y no sales, ni siquiera sales a explicar por qué y por qué no sabías que Europa te iba a forzar a hacer esto. No lo sabías. Si estás haciendo lo contrario de lo que prometiste, vete. Vete. Es que es un disparate. Es decir, no se puede. Es decir, primero, aprenderte esto, tienes que hacer un máster. Pero una vez que te lo aprendes, es que no vas a poder ir por Madrid sin que te metan unas multas del carallo. Están obligándote a ir a 15 kilómetros por hora. Pero estáis mal de la cabeza. Y vamos a ver qué pasa con los negocios. Y vamos a ver qué pasa con los negocios, porque habría que hacer una estadística de los miles de vehículos con etiqueta B amarilla o sin etiqueta. Recordemos que los vehículos de gasolina anteriores al 2001 no tienen etiqueta, los vehículos del 2024-2025 de diésel tampoco la tienen. Que aunque parezca que 20 años atrás son muchos, hay mucho vehículo en Madrid de esas características, porque hay mucha gente que no puede permitirse el lujo de pagar 20, 30, 40 o 50.000 euros por un coche. De hecho, la antigüedad del parque móvil en Madrid creo que está en torno a los 12 o 13 años. Efectivamente, y si la antigüedad está en torno a los 12 o 13 años, significa que habrá un 15 o un 20% de vehículos que superan eso y no van a poder circular, a los cuales no les aclaran qué van a tener que hacer, o sé qué pasa, les van a forzar. Es que hay un ataque furibundo además al vehículo automóvil impresionante. Y usted ha dicho, hay que ser rico. No, no hay que ser rico, es decir, no hay que tener coche de rico, hay que lograr mantener el coche de rico, porque hace 2 años usted compraba un híbrido de etiqueta eco, o sea, un mixto de esos, y usted aparcaba también gratis en Madrid. Ahora ya no aparca gratis con un eco, ahora tiene que ser un cero emisiones total, eléctrico total. Y mañana inventarán otra cosa porque la van a inventar. Esto es una vergüenza. Lo de Europa se sabía, porque si él no lo sabía, yo lo entiendo, nosotros sí lo sabíamos, lo hemos dicho desde el primer día, que lo de Manuela Carmena no nos gustaba, pero que venía impuesto una parte por Europa. Pero las cosas hay que decirlas claras. Pero desde luego no creo que Europa nos obligue a tener todo Madrid cerrado y vetado a la gente, y desde luego... Te obliga a unas emisiones determinadas. Exacto. Las hagas como las hagas. Exacto. Y hay otras muchísimas cosas más que contaminan que el vehículo automóvil, que contamina. Pero bueno, si tanto contamina... Un volcán, por ejemplo. Si tanto contamina, ¿por qué Madrid es de las ciudades caras para pagar el impuesto del numerito del vehículo? ¿Por qué hay cientos de miles, por no decir, o decenas de miles de vehículos, y que explique el señor alcalde, que no pagan su tributo en Madrid y lo pagan fuera porque se van a paraísos fiscales, ayuntamientos paraísos fiscales, porque el impuesto es mucho más barato, el impuesto de circulación del vehículo? ¿A quién pide explicaciones? ¿Pide usted explicaciones a los técnicos de su ayuntamiento que perdieron el famoso juicio cuando fueron a los tribunales por el numerito y la cagaron y metieron la pata, y ahora resulta que no se puede volver a traer a todos esos que dicen que viven en pueblos de zonas de residencia o empresas de alquiler de automóviles que tienen miles de vehículos en pueblos donde necesitarían un parking de 5 plantas y no entrarían todos los coches? ¿Va usted a Morarzalzal? Dígame cuántos coches hay en Morarzalzal, pero mire en tráfico cuántos hay domiciliados, o vaya usted a 28 ayuntamientos que hay en Madrid, o vaya en Toledo a Sonseca. Hombre, es que es una vergüenza, y siempre a costa de los mismos, y siempre cobrando, porque desde luego si no pagas el 31 de mayo, que es cuando pasa el Ayuntamiento de Madrid el recibo, entonces ¿qué va a pasar cuando no podamos circular con un coche de etiqueta B? ¿Me va usted a no cobrar el impuesto? ¿Y qué pasa con los vehículos históricos? ¿Y qué pasa si hay alguno que dice, bueno, el coche de mi madre, yo, no por mi caso, mi madre, el coche de soltera de mi madre tiene 96 años y durante 70 años ha conservado el coche que le regaló su padre de soltera? ¿No puede salir a circular? ¿Qué pecado ha hecho? Que no va a sacar nunca, porque es un coche histórico. Si tienes un clásico tampoco puede salir. Bueno, sí, pero si quieres sacarlo un domingo por la mañana, que un permiso, no aclaran nada. Pero es que, como tengas ya un coche de año 2005, 2006, que no es muy lejos, que hay un montón, yo a los espectadores que miren los vehículos por la calle con la matrícula C algo o D algo, o incluso F algo ya casi, que lo miren, porque los de algo casi todos son amarillos. A ver, el 2007 es la crisis, con lo cual son coches... 2007 es la F, para que nos enteremos los que... Porque sí, hablamos, para que se entere de la calle, pero el que vea una F es un 2007, pero el que empezó vea la una D crisis. es un 2005, un 2004. Digo que empezó la crisis 2007, con lo cual del 2007 aquí es cuando la gente le ha costado más cambiar de coche. El Madrid Central, porque hemos empalmado 2 crisis seguidas. El Madrid Central
es el reconocimiento de la poca gestión pública en el transporte público. Los ciudadanos no sacan el coche a la calle por gusto, no les gusta conducir hasta el centro de la ciudad, golpes, aparcar, lo sacan porque no tienen una alternativa óptima de transporte público. Entonces, en lugar de poner encima de la mesa servicios públicos en el que los ciudadanos demanden ese servicio, en lugar de sacar su vehículo, lo que hacen es prohibirte que cojas el coche. Y me parece lamentable que descubramos, como decía don Julio, al Sánchez del PP, que promete unas cosas que fue, de hecho, yo no vivo en Madrid, pero recuerdo que fue una de las promesas electorales. La promesa estrella. No te engañes. Hombre, por favor. La promesa estrella. Está todo el mundo cabreado con Madrid. Y si es como ella, lo único que hace es cambiarle el nombre y bueno, por lo que he visto esto es un resumen, pero el manual tiene que ser de muchas páginas. Lo que nos pusisteis hoy es un resumen. No quiero saber cómo es el manual. El manual es tan fácil como preguntar a un guardia si puedes entrar o no. La demostración de que la gestión pública fracasa. Y por cierto, es una medida que va a la línea de flotación de los votantes de Ayuso de última hora, de los famosos tabernarios. A él le da igual, que son los que tienen los vehículos de 10 y 12 años. A Ayuso es a la que más daño le va a hacer esta medida. A él le da igual porque o va en coche oficial o va en Vespa. Y una Vespa es barata de comprar. Pero la Vespa también tendrá limitaciones. Sí, pero es más barata de comprar. Que reparta estos gorritos de los chinos, que son así como un cono, ¿no? Una pirámide. Una pirámide, sí. ¿Y con eso qué hace? ¿Cómo se llaman esos vehículos que los llevas tú? El carrito. El tuk-tuk ese. Tuk-tuk, rickshaws creo que se llamaban, ¿no? Pero si nos ponen el gorrito, que nos pongan la palabra tonto. Para entrar en Madrid Central, pues te coges tú esto y vas andando y llevas a en el manual ese que nos resumiste, y si tienes un huerto urbano en la terraza, ¿te compensa? O sea, ¿podrías tener un vehículo de altas emisiones si montas un huerto con tomates y patatas en la terraza? Porque, no componga usted de huerto, que alguno a ver si va a poner un huerto. Es que como estamos cogiendo medidas de Carmena creo que llevaba también lo de los huertos. Encima de los autobuses iban a ponerlos. Sí. Era una idea fantástica, incluso Almeida, tomates. Almeida, ya sabes, otra medida. No, huertos en los autobuses. Sale a explicarnos por qué. Y sale a explicar cómo vamos a hacer que no se penalice especialmente a los que menos tienen. Porque todas estas medidas, las de los socialistas, las de este semisocialista Almeida, son para favorecer a los que más tienen. Es que siempre es lo mismo. Es decir, para complicar la vida de las gentes. Pero toda medida que la resuelvas con una multa va a favor del que más tiene. Pero siempre que la resuelvas con una multa de 90 euros. Por eso. O sea, para él no, que gana 6.000. 90 es la barata, ¿eh? La más barata. La leve. Es la más barata. ¿Sabes lo que significan 90 euros para una persona normal en España? ¿90 pavos? Sí. Es que te ha jodido el mes. Señora Izar, con perdón. Lo que tiene usted que hacer es gastarse 20 y tantos mil euros, que es lo más barato que puede encontrar en un vehículo, una furgoneta eléctrica, que podrá entrar hasta el centro de Madrid y dejar el coche donde le da gana sin pagar. Eso sí, cuando se vaya de viaje a Alicante, procure tener otro coche porque no va a poder llegar a Alicante con el coche porque no le va a hacer. Hay una solución más barata, ¿eh? O si se gasta la pasta en un buen coche eléctrico, entonces puede Hay una solución más barata para el que la quiera oír y lo siento, que es no comprar un coche ni loco, coger las veces que sea necesario un taxi, si no descubre un autobús, y cuando tenga que viajar, como dices tú, a Alicante, o se va en tren o tal, o alquila un coche, y le saldrá mucho más barato. Bueno, yo no se lo pueden imaginar. El tren hasta que los señores de Renfe, como se llamen, los limpien en condiciones. Oye, vamos a ver, perdonad, porque es que nos quedan 3 minutos, ¿no? Nos quedan 4 minutos. Se nos ha ido el programa. Mira, acabo de colgar en Telegram lo siguiente. Entre el 1 de julio y el 20 de septiembre de 2021, una media de 4.825 personas estuvieron hospitalizadas en Inglaterra en algún momento con COVID. En el mismo periodo de 2020, el número de personas hospitalizadas de media con COVID fue de 975. Se ha multiplicado por 5. El número de personas hospitalizadas en este periodo con COVID en 2021 es casi 5 veces superior a 2020. Total de muertes con COVID del 1 de julio al 20 de septiembre de 2021 en Inglaterra, 5.943 personas. El total de muertes en el mismo periodo del 2020 fue, no de 5.943, sino de 1.097 personas. Lo digo para que vayáis haciendo una idea. Casi 5,5 veces más muertes durante el periodo de 2021 comparado con 2020. Os recuerdo, ¿no se suponía que las inyecciones de esa cosa llamada vacuna reducirían las hospitalizaciones y las muertes? Ahora comienzan también las terceras inyecciones de COVID en los ancianos, además de las inyecciones contra la gripe, las inyecciones de COVID en los niños y la niebla antigripal. El enlace lo tenéis en el NH England Statistical Work Areas. Así que no es que nos reinventemos, pero lo tenéis en
en el Telegram, junto con algunas otras informaciones. Por ejemplo, que algunos aviones chinos de combate han sobrevolado ya de forma sistemática Taiwán, y en Formosa os adelanto que ahí las cosas no pintan bien. Y el tema de las vacunas para los... Es decir, eso que están ahora muy empeñados, ¿no? Que me gustaría que viéramos el lunes, a ver si podemos ver a Teresa, esta diputada del... María García Fuster. María García, que es médico, por cierto, que estuvo fantástica explicando la posición de Vox en el tema de vacunas. Las vacunas no son esterilizantes. Cuando te vacunas, sigues transmitiendo la enfermedad, sigues transmitiendo el virus, no es esterilizante, ¿de acuerdo? No es esterilizante. No sabemos cuáles son los efectos secundarios a medio y largo plazo, no lo sabemos. Cada uno emite un juicio prudencial pensando en que puede haber o no puede haber efectos secundarios. No es inmunizante. Respetable, ¿eh? No es inmunizante. No, y le llaman esterilizante. Pues, no sé pues por lo qué. complican todo con esterilizante. De acuerdo, pero le llaman así. Y, por otro lado, en el tema de la libertad de elección, oiga, riesgo-beneficio, déjenos pensar a todos, el que quiera bien y el que no quiera también, déjenos pensar. Lo dejamos aquí, apenas 20 segundos para recordarles el teléfono del Club de Amigos 91 616 24 64, y para seguir informados, ya lo saben, en el canal de Telegram de Julio Ariza El Toro, también Rebelión en la Granja, y esta tarde la redacción abierta con Xavier Cajón. Nosotros nos vemos aquí el lunes a las 12 en Dando Caña. Buen fin de semana. Si Dios quiere. Buen fin de semana.